Hace 12 años, Congreso Futuro comenzó una misión: llevar a todo el país una conversación científica y social con las mentes más interesantes de nuestro planeta. Y hoy, cuando aún desconocemos los alcances de la inteligencia artificial, nos invita a reflexionar sobre cómo puede afectar o beneficiar nuestra evolución. Y ahora, ¿qué hacemos? Soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con Tamara Otzen. Ella es académica de la Universidad de la Frontera y será una de las participantes de Congreso Futuro. Muchas gracias, Tamara, por recibirnos. Muchas gracias, Marco, por invitarme. Bueno, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu participación en este magno evento? En el magno evento, que estoy muy contenta de participar y agradecida también a mi universidad por haberme considerado, la participación específicamente va a ser asociada a presentar la temática de innovaciones para el cuidado de la salud mental en el sur de Chile. ¿Cuál es tu experiencia sobre este tema? ¿Por qué te has especializado y por qué te has interesado en esta temática? Directamente en salud mental, a mí me ha interesado desde hace ya más de 10 años el tema de la prevención de las conductas suicidas. Partí en mi doctorado en ciencias médicas aquí en la Universidad de la Frontera, estudiando las tendencias, las tendencias en Chile de las muertes por suicidio, y ahí me di cuenta de las necesidades en cuanto a información y empecé a especializarme desde esa línea. Y obviamente sabemos que la salud mental, es decir, que alguien cometa una conducta suicida finalmente es una consecuencia de una salud mental muy deteriorada. ¿Cómo está Chile en este tema a nivel mundial, a nivel latinoamericano, como para hacernos una idea del contexto global de este problema? Las tasas en general de suicidio se habla siempre de 10 por 100.000 habitantes, así que si uno lo analiza así fríamente, y es algo que no le gusta mucho a la gente más mediática, podemos decir que no es un evento así como tan grande como otras tasas que son de 50 por 100.000 habitantes o de 100 por 100.000 habitantes. En general, la muerte por suicidio no es un fenómeno tan frecuente. Por ejemplo, aquí en la región de la Araucanía, que es donde yo me muevo más o menos al año, se suicidan 100 personas aproximadamente, que no muere mucha más gente por accidentes de tránsito, muere mucha más gente por accidentes cerebrovasculares. Pero si nos vamos a ciertos grupos específicos de la población, sí son temas preocupantes. Porque, por ejemplo, la población de 15 a 24 años, en algunos grupos incluso la muerte por suicidio es la muerte más frecuente. Entonces ahí uno dice, rayos, ¿qué está pasando? O si te vas al grupo de los adultos mayores, que en general uno dice, bueno, una persona mayor tiene que morir, pero que muera por suicidio y con las tasas altas que tiene, que ya no son del 10, pueden ser del 20 por 100.000, ya empieza a preocupar. Y directamente ahí es donde nosotros decimos, además de decir, oye, me voy a preocupar, distinto de un accidente cerebrovascular, son muertes evitables. Entonces es ahí donde decimos, ¿qué podemos hacer nosotros en función de la prevención? De que no llegue alguien a morir por suicidio cuando es algo completamente evitable, no así de repente un cáncer o alguna enfermedad distinta. ¿Cómo ha sido la evolución de este tema en nuestra historia, digamos, desde que se tiene estadísticas? Por ejemplo, si miramos, no sé, 50 o 30, 20 años atrás, el suicidio se ha mantenido, ha aumentado, ha disminuido. Estoy pensando si a lo mejor hay alguna relación con el tema a medida que el país se ha ido desarrollando económicamente. A ver, así como si nos vamos a los datos crudos de muerte en general, hubo aumentos que se identificaron aproximadamente hasta el 2016 y luego también asociados a ciertos programas y políticas intensivas empezaron, suponemos, a disminuir. Pero el tema del suicidio, de la muerte por suicidio, no es un fenómeno tan simple de entender y de analizar, porque yo siempre digo que es la punta del iceberg. Porque ¿qué pasa? Es decir, hay muchos, y posiblemente a muchas personas les haga sentido eso, hay muchos suicidios que no se señalan como suicidio dentro de las causas de muerte, especialmente en los niveles socioeconómicos más altos, donde está el doctor amigo que puede hacer el certificado de función. ¿Por qué? Porque los seguros dejan de cubrir cuando hay un suicidio y hay también un ambiente social muy negativo en función de la muerte por suicidio. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos realmente cuántos están muriendo por suicidio? Lo mismo que si nos vamos a las autolesiones, es decir, ¿cuántas autolesiones efectivamente llegan a urgencia? Y si llegan a urgencia, ¿efectivamente se reportan como autolesiones o se reportan como accidentes? Entonces, ahí es donde yo siempre digo está la punta del iceberg. Y en la medida que avanza
que avanzan los avances en epidemiología, específicamente en los equipos de salud, efectivamente tenemos mayor sensibilidad y se están capacitando constantemente para poder identificar. Pero por eso, y como son números tan pequeñitos, de 100, de 200, cambia uno y cambian rápidamente las tasas. Entonces, si suben o no suben, yo creo que quizás no es la temática principal. Quizás la temática principal es qué estamos haciendo nosotros para que las personas que están pensando en terminar con sus vidas puedan buscar ayuda o nosotros podamos ayudarlos, orientarlos en este proceso. ¿Cuáles serían las principales causas, por lo menos en Chile, para incurrir en estas actitudes? Y acá también hay algo súper poco mediático. Me encanta meterme en polémica. Porque cuando muere alguien por suicidio, por ejemplo, tenemos casos famosos, siempre viene en la prensa, me llaman por teléfono y dicen, venga a darme una entrevista y me dicen, es verdad que tal persona murió porque fue violada, por ejemplo, o murió porque le hicieron bullying en el colegio. Y yo creo que tenemos que entender algo clave. El suicidio es multifactorial. Es muy difícil decir hay un solo factor. Es decir, porque tenemos que entender que hay un montón de personas violadas, hay un montón de personas que sufren bullying. Pero ¿qué pasa en los contextos de esas personas para que finalmente decidan terminar con su vida? Entonces tenemos que entenderlo desde 3 factores. Desde las señales de alerta, ya desde el dejar cartas de despedida, el empezar con cortes, el empezar a regalar las cosas, ya estas son señales de alerta clave que yo tengo que decir, señales de alerta, algunas son más directas y otras indirectas. Tenemos que ver los factores de riesgo, por ejemplo, tener algún trastorno del estado del ánimo, depresión, bipolaridad, tener alguna situación fuerte, alguna pérdida importante, tener algún suicidio en la familia. Y también tenemos que ver cómo potenciamos esta tercera parte, que son los factores protectores. Cómo hacemos que las personas se sientan parte de comunidades, realicen acciones que los orienten a vincularse con otros. Si es que están en algún tratamiento por alguna depresión, puedan tener su tratamiento como corresponde, con la periodicidad que corresponde. Entonces, ahí tenemos que siempre estar conjugando esas 3 cosas. Porque yo creo que es súper simplista decir, se suicidó finalmente porque la violaron, o se suicidó porque le hacían bullying. Y así también yo creo que también es práctico para las personas porque dicen, me libero. Entonces no fue culpa de nosotros como familia, sino que fue culpa del colegio. No fue culpa de nosotros como familia, sino que fue culpa del pololo que tenía que abusó de ella. Pero no es tan así, yo creo que tenemos que ser responsables, incluso los vecinos, los que viven cerca, que vieron que esta persona estaba gran parte del día encerrada en sus casas, que se dieron cuenta que estaba llorando, que estaba con situaciones complejas. Entonces yo insisto que tenemos que ser una red de contención donde todos podemos participar, donde todos podemos decirle, oye, llama a Salud Responde, marca asterisco 4141, busca ayuda, porque esto que te está sucediendo, que quizás no le pones el nombre de suicidio, puede salir de ahí y está asociado a un dolor crónico tan intenso que estás viendo que la única forma es terminar con tu vida. ¿Cómo estamos a nivel de política pública? ¿Estamos bien? Bien, yo creo que ha avanzado bastante, es decir, siempre falta, pero yo creo que ha avanzado bastante. Yo creo que hay muchos grupos muy fuertes tomando decisiones en política, hay mesas de conversación, han salido lineamientos, tenemos un teléfono, tenemos cosas que hace 10 años no existían, tenemos canales de ayuda que funcionan, independiente que algunas personas dicen, no funciona tan bien, sí funcionan. Pero independiente de echarle todas las culpas a las políticas públicas, de decir necesitamos más profesionales, que efectivamente necesitamos más profesionales, necesitamos más psiquiatras, necesitamos más camas, yo creo que necesitamos más personas que no sean ni psiquiatras ni psicólogos, que sepan, que se atrevan a hablar de las conductas suicidas. Que cuando yo te digo a ti, oye Marco, ¿sabes qué? Estoy pensando que quizás terminar con mi vida sería una solución. Marco no me diga, uy, qué susto, no me cuentes eso, sino que Marco me diga, a ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? Y que se atrevan a escuchar, porque si tú me dices, uy, qué susto, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Yo me siento más aislada, me siento más rara y digo, efectivamente, la solución es morir. Entonces, independiente que sí, podríamos poner muchos recursos en salud, mucho más dinero de lo actual, podríamos poner muchas más normativas y capacitar más profesionales, yo creo que también tenemos que capacitar adultos mayores, tenemos que capacitar adolescentes, tenemos que capacitar, pero más que capacitar, alfabetizar, que se atrevan a hablar de suicidio, que cuando alguien diga, ¿sabes qué? Me siento pésimo, siento que este dolor no lo soporto y creo que esto no va a cambiar nunca más, alguien se sienta al lado tuyo, así sea alguien en un paradero de micro, y te diga, pero ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás diciendo eso? Sin cuestionarte, sin mirarte feo, sin hacerte sentir un bicho raro, porque ya alguien que está sintiendo este dolor intenso
ya se siente suficientemente mal como para que además lo cuestionen. Finalmente, tú trabajas en la región de la Araucanía. No sé si hay diferencias en este tema en las distintas regiones de Chile. Claramente, todos los años superamos todas las cifras. Si comparamos estándares a nivel nacional, todos los años los superamos y claramente hay factores que nos preocupan, el alto porcentaje de población indígena, el alto porcentaje de gente que vive en condiciones de pobreza. Hay situaciones que son bastante complejas y que hacen que más aún yo sienta que no hay ninguna salida, que no voy a salir de este sufrimiento y que la solución es terminar con mi vida, la que nunca va a ser la solución, claramente. Bueno, Tamara, te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo mucho éxito en Congreso Futuro. Muchas gracias, Marco.